Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.sb. Presenta. Aquí estamos, en De Cerca, El Salvador Posible. Y hemos hecho lo posible porque su médico psiquiatra esté con nosotros. No es para menos. Los días martes no te cases ni te embarques. Pero de ITV nunca te apartes porque siempre tenemos, pensando en su salud, para la familia de hoy, buenas noticias. Y es que viene diciembre, estamos en diciembre, las emociones nos invaden y esa es la temática sugerida por nuestro médico psiquiatra, como es el doctor Carlos Acevedo, a quien le damos la bienvenida aquí en ITV El Salvador este martes 6 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Súper rápido. Bienvenido. Por eso hay que valorar cada momento. Muy buenas a todos donde nos vean. Importante esta audiencia porque y este programa que es dirigido precisamente más allá de nuestras fronteras. Y tenemos una cantidad de salvadoreños por todos lados, ¿verdad? En Estados Unidos, Australia. Hemos estado hablando de eso, así es que les damos un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, deseándoles lo mejor, ¿verdad? Desde ITV aquí, de este programa, de Salvador es Posible, ¿verdad? Y realmente agradecerte en los espacios para poder hablar un poquito sobre temas de salud mental que nos ayuden a vivir más tranquilos, que nos ayuden a entender más la conducta, que nos ayude a entendernos más nosotros mismos, a entender a los que tenemos cerca, a nuestros hijos, a nuestros semejantes, para tener una sociedad mejor. Los agradecidos somos nosotros, doctor, porque le consultamos, es una consulta abierta. Así le vamos a poner, consulta abierta con el doctor. Sí, de repente vamos a ser los consejeros por aquí. Así es que nos lleva alivio al corazón, al alma. Muchas gracias por la invitación, por ITV. Excelente. Dándole seguimiento a los temas que hemos abordado, doctor, estábamos compartiendo y usted nos sugería sobre las adicciones, ¿verdad? ¿Qué son las adicciones? ¿Y qué pasa hoy en día con las adicciones? Mira, realmente el tema de las adicciones es un tema de siempre, ¿no? Las adicciones es un tema que una amiga le gustaba decir que es un tema síntesis, porque hablar de adicciones no es solamente hablar de las sustancias que provocan una adicción, o sea, sino que hablar de todos los factores que están alrededor de las adicciones y que provocan o que pueden ser predisponentes para que una persona consuma determinada sustancia. Tiene que ver la cultura, tiene que ver la ecología, tiene que ver tráfico de armas, tiene que ver diferentes aspectos de la economía, de la religión, ya de la cultura de cada país, ¿no? De hecho hay países donde no se ve, ya no sé cómo están haciendo, es del mundial, ¿verdad? Sí. Ya vimos, entonces es un tema que está presente en nuestras sociedades latinoamericanas de forma que se lleva a la muerte a un montón de personas, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo el alcohol, ¿verdad? El alcohol, las muertes por alcohol andan alrededor de 100,000, si no recuerdo, anuales en Latinoamérica, no tengo el número exacto, pero decirles, por ejemplo, que el alcoholismo es una de las principales causas de muerte en nuestro país, por ejemplo, donde ocupa lugares primeros por muertes por cirrosis hepática. Nuestro país, así como muchos países latinoamericanos, tiene un consumo de bebidas alcohólicas muy fuerte, ¿verdad? Hay países tradicionales donde se bebe bastante, por ejemplo República Dominicana, Argentina, algunos países de Sudamérica, ¿no? Pero sin embargo llama la atención que nuestro país tenga mucho más muertes provocadas por el alcoholismo, ¿verdad? Es una causa importante de muerte, hablando solo de alcoholismo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque es una adicción. Esa es una adicción, ¿verdad? Pero ahorita estamos... ¿Y el fútbol? No es una adicción. Sí, porque hay gente que llora con un partido de fútbol. Llora porque perdió su equipo.
y ora porque a veces ganó de alegría. Sí, pero no, eso es otro punto, es un poquito de fanatismo, ¿verdad? Sí. Así que casi se compara con los fanatismos religiosos y toda la cuestión. Okay. Pero quizás definamos cuándo vamos a hablar de una adicción, que sería importante porque no todas las personas no todas las personas que consumen van a volverse una adicta a una sustancia. Eso sí. ¿Verdad? O sea, para hablar de adicciones tenemos que tener 3 elementos. Okay. Para hablar que alguien es adicto a algo, ¿verdad? Llámese a las compras, llámese al juego, llámese al ejercicio, ¿no? Ajá, adicción. Porque hay adicciones al juego en este momento, ¿verdad? Adicción al teléfono, sí. Adicción al alcohol, adicción a la coca, adicción a la anfetamina. Dependiendo del tipo de sustancias, así son los efectos, ¿verdad? Pero todas las adicciones tienen como características 3 cosas para decir que es una adicción. La primera de ellos, amigo, es realmente la imposibilidad de una persona de poder no iniciarse en la sustancia o en el aspecto adictivo, o no poder parar, ¿ya? Eso es lo primero. O sea, hay una compulsión que no permite que yo diga no, o que cuando una vez yo comience a tomar cerveza, por ejemplo, no pueda parar. O yo digo, no, solo me voy a tomar 3 cervezas y de repente termino con 2 cajas de cerveza. Eso también es una adicción. Ese es el primer elemento, el no poder parar, o el no poder iniciar o no poder parar un consumo, ¿verdad? Esa es una cosa. El otro es el fenómeno que nosotros llamamos de tolerancia. O sea que a medida que, por ejemplo, quien comienza generalmente si ha empezado en la adolescencia a comprobar una cerveza, por ejemplo. Sí, sí. Hay adicción al café, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado después de Adicción. 3 tazas, ¿verdad? Ah, sí. O 2 tazas. Entonces, si 2 está dolor de cabeza. Entonces se comienza con una cantidad para provocar el efecto de la sustancia, y a medida va pasando el tiempo el cuerpo se va acostumbrando, para decirlo en términos sencillos, ¿verdad? Se va acostumbrando de manera que yo voy necesitando más sustancia, más cantidad para lograr los mismos efectos. Eso se llama tolerancia, ¿verdad? De hecho, pues entonces de repente ya si antes me emborrachaba con una cerveza o 2 cervezas, pues después son 2 cajas de cerveza. Si no, no se emborrachan, entonces. Y la tercera es el síndrome de abstinencia, cuando la persona presenta lo que nosotros llamamos coma, ¿verdad? O sea, que se presentan síntomas adversos al no consumir la sustancia o al suspender la sustancia. Esos 3 elementos hacen una adicción, ¿verdad? Y no poder dejar de consumir esa sustancia a pesar de que yo tengo múltiples alteraciones en mi vida. Sí, sí. De índole familiar, de índole económica, de un índole laboral, ya dejo de trabajar, hay gente que no va a trabajar por los efectos del alcohol, o problemas de pareja, es lo más usual. A ninguna mujer, digo yo, siempre les digo, no, mire, les digo a los hombres, cuando me dicen que beben mucho fuerte, a ninguna mujer les digo les gusta que cuando se quejan de su esposa, sí, sí, o de su pareja, a ninguna mujer le gustan los borrachos, ¿verdad? Porque altera la conducta, el alcohol altera la conducta, las sustancias alteran la conducta de una manera que la persona cambie, ¿no? Sí, entonces, y a pesar de que me están diciendo que yo tengo problemas de consumo, estoy sin embargo sin poder parar y sin poder dejarlo de hacer, a pesar de que estoy viendo que estoy teniendo problemas en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida de estudio, en mi trabajo. ¿Y en qué radica eso, doctor Acevedo? ¿En la mente? ¿En la conciencia? ¿En la fuerza de voluntad para no dar paso a la adicción, al control? Ese es otro mito que vamos a aclarar un poquito y que es importante. Bueno, muy bien. Antes de dar la respuesta, una gran noticia: si vives en Estados Unidos, obtener el DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en DUI.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Estamos haciendo puente. La importancia de tener el DUI de mi país, ¿verdad? Eso me da el sentimiento de identidad muy fuerte, ¿no? Y seguridad también. Sí. Estamos aquí. Puedo hacer trámites allá, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Aquí está bien bonito, ¿verdad? Estamos con un clima muy agradable. Cambió el clima.
Sí, ¿Y eso cambia también nuestras emociones, doctor? ¿Cómo? Claro, ¿verdad? Se ha visto que las personas beben mucho más en tiempos festivos, ¿verdad? Sí. Entonces lo que decía yo es de que hay que desmitificar esto, o sea, muchas veces se considera o se cree que las adicciones es una cuestión de voluntad nada más, o que es una cuestión de un vicio, es una cuestión de índole moral, de alguien que no tiene valores o alguien que es sinvergüenza, y quiero desmitificar esto. Cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una alteración fisiológica, biológica adentro del cerebro, ¿verdad? Donde hay cambios adentro del cerebro que no le permiten a la persona, aunque no se dé cuenta, no le permiten parar o no le permiten cortar esa adicción, ¿verdad? Hay alteraciones a nivel cerebral y cualquier droga, cualquier sustancia o aspecto adictivo llega a activar zonas del cerebro específicas, ¿verdad? Donde están los centros de placer, y entonces llega un momentito en que hay un condicionamiento de tal manera que la persona le es muy difícil dejar de consumir a pesar de que tiene la conciencia de que no está bien. Sí, definitivamente. La gente por lo general es adicta a tantas cosas como usted lo ha expuesto, doctor Acevedo, pero ¿cuál es la que, diría yo, que más daño hace? ¿Qué es lo que podríamos esperar en la evolución de la adicción en la humana personalidad? Mira, desde el punto de vista psiquiátrico, cualquier tipo de drogas es desaconsejado, ¿verdad? No hay, algunos hablan de drogas suaves, drogas fuertes, pero todo tiene que ver con el tipo de sustancia, la vía de administración, y su potencial adictivo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo inhalar cocaína que tomar alcohol, que tiene una absorción inmediata gástrica, y la cocaína directamente en todo el sistema nervioso a través de la nariz, exactamente al mero centro del cerebro, ¿no? Es una acción más rápida. Hay drogas que todas las drogas llevan a una destrucción de lo que es realmente un ser humano. Ninguna droga es recomendada, ni la marihuana, que se ha dicho que es una droga suave, ¿no? También tiene efectos que pueden ser dañinos. ¿Y el café? Probado, por ejemplo, el café también. Hay dos tipos de drogas, o sea, hay drogas estimulantes, por decir algo, y drogas depresoras. Por ejemplo, esto es un estimulante, ¿no? Okay. La gente lo toma o lo tomamos precisamente para activarnos, ¿no? Para muchas veces no estar somnoliento, ¿verdad? Pero ya después de 2, 3 tazas de café ya uno puede entrar en una adicción de café, de manera que si no tomamos el café puede dar un leve dolor de cabeza. Ese es el síndrome de abstinencia cuando no se consume la sustancia. Entonces, todas son dañinas, ¿verdad? Unas dañan de otra forma, otras de otra. Hay daños físicos y hay daños psicológicos. Todas dañan la psique humana y pueden alterar la conducta del cerebro, que es lo más preciado que tenemos. Pero, por ejemplo, si te dijera, tú me preguntas, ¿qué es lo peor que estamos viendo? ¿Verdad? Quizás lo peor de lo peor, ¿verdad? Es el crack, ¿verdad? El crack es un tipo de cocaína, ¿verdad? Que se consume inhalada, ¿verdad? Fumada, y que es muy barata. Es muy barata, se consigue rápido, pero para comparar, todas son malas, todas son dañinas y todas dañan el cerebro y el organismo. El alcohol, por ejemplo, te daña, te puede dar cáncer, te da hepatitis, te da gastritis, te puede dar hipertensión, te puede desencadenar diabetes. Todo eso al final hace el alcohol, porque te da ácido graso, y después del ácido graso, o sea que es grasa en el hígado, que es el que procesa todo, es como un radiador, entonces se altera, y lo siguiente es la cirrosis. Pero, por ejemplo, el crack, el efecto que tiene es, por ejemplo, se consume y es altamente adictivo, de tal forma que si tú te enganchas con eso, tienes un gran potencial de seguir consumiendo esa droga, y algo más, tiene un efecto muy corto. Entonces el efecto es corto, de 15, 20 minutos. Entonces, para conseguir los efectos, la persona tiene que estar consumiendo. Se gastan
cantidades grandes de dinero. Yo he conocido personas que gastan 100, 200, 300, 400, 500 dólares en una noche, solo de sustancia. Y no cualquiera tiene esa capacidad, y si no tenés la capacidad y tenés una adicción, ¿cómo conseguir la plata? De ahí vienen que las drogas están relacionadas con conductas delictivas, ¿no? Con daños a la propiedad y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces eso es el crack. Entonces, y una peculiaridad que yo digo, convierte al ser humano prácticamente en un remedio de ser humano, lo convierte, son capaces las personas adictas a crack de hacer cualquier cosa por conseguir la sustancia. Es una carga, ¿verdad? Para la humanidad, alguien adicto. Es feo oírlo. Sí. Es feo oírlo. Yo diría es una responsabilidad social, David. Sí. El parar esto, ¿verdad? Si tú te pones a pensar el negocio que hacen, Porque, por ejemplo, el alcohólico del que tú mencionabas, el alcohólico no lo quiere la familia, ¿no? Ni ningún estado. Terrible, sí. Es decir, y salud pública también lo declara. Sí, por eso te digo, porque son vistos como amorales, como sinvergüenza, pero no es así. Sí. Quien tiene una adicción real, como la que yo he descrito, tiene un problema biológico que necesita una ayuda profesional, ¿no? Y una ayuda en equipo, una ayuda de medicamentos, de profesionales para poder salir y el manejo de su contexto social. ¿Hay programas y planes ya para eso? Sí, hay. El principal pues está en el Hospital Nacional Psiquiátrico, tienen programas en el Seguro Social también aquí en el país. En su caso, doctor, en su caso siempre es bueno que recordemos los teléfonos, porque entre las consultas que usted pues tiene que tratar, atender, está también las adicciones. Claro, que esas claro son, que sí. diría yo, las más frecuentes. Claro, entonces el 7986-9431. Parece que lo ¿verdad? tenemos digitalizado. Sí. ¿79? Vamos a dar otro aquí. Ajá. 7631-4867, que es el que atiende mi asistente. Sí, sí. El Repítelo, por favor. 7631-4867. Okay. Ese es el del asistente, Silvana, y el 2523-5900, que es el conmutador de la clínica. 2523-5900. Muy bien. ¿Consultas previas? Sí, Ahí, sí, todo ahí. por cita, sí. Ahí está. Gracias, Wilkin, nuestro director de gracias. producción. Entonces te decía Excelente. yo, entonces es un problema en el cual realmente tener una persona adicta en casa es un infierno en casa. Sí, señor. Es algo tremendo. Imagínate un adolescente, no importa, imagínate un adulto con una adicción. Entonces, esas personas, con tal de conseguir la sustancia, con desde crack, son capaces de hacer cualquier cosa. De robar, de hurtar. Por prostituirse, que por $5 sí. $2. La heroína no se diga, menos mal que no tenemos un consumo alto de heroína como por ejemplo en Europa. Que allá lo que hacen es estar, mire, como está asociado a VIH, entonces miren, les vamos a repartir jeringas para que sea limpio esto, o si no les vamos a meter en un programa de metadona, que es sustituir una droga por otra, ¿verdad? Pero menos dañina. Sí, sí. Pero el alcohol como está como más permitido. Si tú ves ahora esos lugares donde se bebe cerveza y vas un fin de semana, vas a ver que eso ha aumentado horriblemente y está lleno sobre todo de jóvenes, ¿verdad? Sí, Porque sí. la meta de los que producen las drogas es precisamente los adolescentes. Si yo estaba leyendo un artículo hace poco, los adolescentes y los que ya son consumidores fuertes de una droga. Ese es el mercado potencial, ¿verdad? Y las mujeres que están bebiendo más, por ejemplo. Entonces está circulando cocaína por aquí, está circulando crack, que es horrible, y hay otro tipo de droga como el éxtasis y otras sustancias que también están circulando por ahí, ¿verdad? Pero todas las drogas dañan la conducta, dañan la mente, dañan el organismo, dañan nuestras emociones, ¿verdad? Y alteran toda la conducta del ser humano. Eso es lo importante. Entonces, Eso es lo mejor una- es evitar, ¿verdad? Más en esta fiestecita me estaba hablando, ¿no? Que hay otra cuestión. Y es cierto, también hay que decirlo, no todas las personas que consumen alcohol, por ejemplo, se van a volver alcohólicos. Sí. Hay ciertos factores que inciden en que alguien pueda entrar en una adicción, ¿verdad? Pero por ejemplo, una cosa es que tú abuses y de repente alguien se emborracha, pero no vuelve a hacerlo en un año, ¿verdad?
Sí. Y fue una fiesta que fue por ahí. Eso hasta mentira puede ser. Eso fue un abuso de alcohol. Sí, una ocasión. ¿Verdad? Un abuso de alcohol, o uso abusivo de alcohol. Hay otro tipo de problema de alcohol, que es la intoxicación patológica, que esos son personas que con poquito. Para ellos no es nada de ninguna clase de bebida, ni la nicotina, nada de eso. Si solo me tomo 2 cervezas, ahí como que se ha tomado sí, cerveza. Se les mete las otras frecuencias. Sí, uso excesivo de alcohol, el abuso, ¿verdad? Y está la adicción, que eso ya es un mundo aparte. Pero decir que hay que tener cuidado hoy en estas festividades, ¿verdad? Si celebran las personas que lo puedan hacer, que hagan uso responsable de una bebida, ¿no? Digo, yo no, como terapeuta, yo no recomiendo a nadie que beba, pero si alguien lo puede hacer y puede tomarse una copita de vino o una copita de un traguito de algo, pues bien, 1 o 2, ya, pero si no, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque se puede disfrutar la Navidad, se pueden disfrutar las festividades sin alcohol y sin ninguna sustancia, ¿verdad? Porque hay personas, hay seres humanos que comienzan, así como tú dices, con una copita de vino, y comienza el principio del calvario de lo que lo lleva a la muerte. Y comienzan en estas fiestas. Fíjate que yo tengo un caso que conozco lamentable, que de una persona y esa es otra cosa, o sea, que cuando hablamos de una adicción, la persona que consume tiene mecanismos de defensa, y el primer mecanismo de defensa que tiene, no, si no, solo una caja me bebo, pero yo trabajo al día siguiente, yo soy responsable en mi casa. Bien bañadito. Si yo para relajarme el trabajo y desde mi casa bebo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y niega estar teniendo problemas. Y ojo, ya cuando alguien le diga a usted, mire, fíjense bien, fíjense en 2 cosas. Mire si algún día faltó a su trabajo por beber o por tomar una sustancia. ¿Hay alguna persona que usted quiere mucho o que la conoce bien, que le haya dicho a usted, mire, yo creo que usted está bebiendo mucho, ¿verdad? Ojo. Y la tercera, usted ha necesitado de tomar sustancia al día siguiente para aliviar los síntomas que da la abstinencia de la sustancia. Ojo, porque con cualquiera de esas 3 cosas, usted tiene un problema con la bebida o con la sustancia y tiene que hacer algo, ¿verdad? Y con lo que tú estabas diciendo, o sea, el problema cuando se da una adicción es que generalmente se empieza a probar en la adolescencia. Si bien no todos van a volverse adictos, un buen porcentaje de personas pueden volverse adictas, ¿verdad? Y eso va caminando. Y lo primero que se hace es la negación. No, yo no. Hasta que nosotros tenemos problemas serios de salud, ¿verdad? O problemas familiares serios, o chocamos, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes de tránsito tenemos en El Salvador? Y se ha visto que está involucrado el consumo de alcohol. Yo he visto cómo han quedado algunos carros por ahí, que increíblemente algunos se han salvado, otros mortales, cosas mortales, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes de tránsito por exceso de velocidad? Esos accidentes que se ven a la 1 de la mañana son sospechosos. Sí. ¿Entendés? Entonces, y lo que preocupa es que los jóvenes están escapándose mucho y decantándose mucho por la cuestión de drogas. Sí. En la pandemia que acabamos de pasar también, esto como aumentó los niveles de estrés, probablemente muchas personas que ni siquiera habían bebido beben o han aumentado su consumo, ¿verdad? Entonces las presiones de la vida diaria. Y otra cosa importante, tanta idea que hay, pero compartámoslo. Sí. Fíjense que muchas veces alguien tiene un problema de una adicción y la gente común y corriente, que no es profesional, con respeto de la audiencia, no ve más allá y solo está viendo la adicción. Y hay un concepto en las adicciones que es la comorbilidad. Generalmente cuando alguien tiene un problema serio con una sustancia, digamos alcohol, marihuana, lo que sea, atrás de ese consumo de sustancia hay otra alteración de salud mental. A la cabeza, depresiones, trastornos de ansiedad, problemas de pareja, problemas de sexualidad que no son tratados y problemas más serios de salud mental. Yo he encontrado problemas serios que se manifiestan como consumo de drogas, por ejemplo el trastorno bipolar.
Entonces, las personas como en el trastorno bipolar, que puede ser oscilaciones entre la depresión y entre la manía, y cuando las personas están arriba son muy productivas, ¿no? Entonces nadie dice nada. En ese momento puede que esté consumiendo alcohol mucho, ¿verdad? Ya, o en una depresión, ¿verdad? Estaba recién leyendo un artículo, por ejemplo, en el cual de una personalidad bipolar, por cierto, muy conocida, que se sabe, Winston Churchill. Entonces él tenía unas depresiones tremendas, que él le llamaba, y estamos hablando de un político de alto rango, ¿no? Le tocó lidiar su país y llevar adelante a su país en esa terrible Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan? ¿Verdad? A él le tocó desatar. Y era brillante políticamente, pues era astuto, era muy hábil políticamente, a propósito de los políticos. Entonces, pero fíjate que él tenía unos estados depresivos que entraba de tal manera que tenía deseos de morirse, y parece ser que hizo intentos de suicidio. Y él le llamaba, cuando llegaba a esos estados, el Black Dog, el perro negro le puso. Eso era y tuvieron que medicarlo y todo, pues, ¿verdad? ¿Me entendés? Y se metía, ¿qué? 2, 3 botellas de whisky, eso ya lo sabía, ¿verdad? O sea, tenía un alcoholismo tremendo, pero era por eso, el alcoholismo enmascaraba un trastorno bipolar. Entonces, muchas veces, por eso, cuando alguien trata a un alcohólico profesionalmente, busca que otra situación tiene esa persona, y generalmente no es, siempre hay algo más. Se trata lo que está atrás de ahí y la persona mejora mucho, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre eso, las respuestas que da la psiquiatría, la medicina, la ciencia, de cómo poder, si no curar, aliviar la adicción. Si vives en Estados Unidos pero siempre tienes un pie en tu país, obtén tu DUI ahora mismo. Haz tu cita en dui.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Vamos a un cambio y ya regresamos. Hola amigos. Les saluda Mario Montes, presidente de AGEPIN, la Asociación General de Empleados Públicos Municipales, única en El Salvador. Es para mí un gusto dirigirme a ustedes, saludarles, compartir, que en esta Navidad tengan una Navidad con justicia social. Y por supuesto que en la Asamblea Legislativa los señores diputados nos den el mejor regalo del 2022, que es unas pensiones justas y vitalicias para toda la clase trabajadora de El Salvador. No lo merecemos. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Siempre que llegan estos días es una oportunidad para celebrar junto a nuestras familias y amigos el espíritu navideño. Época perfecta para agradecer y celebrar todas las cosas buenas que durante el año hemos recibido. En estos tiempos de Navidad debemos recordar a los menos afortunados para que también en ellos viva la alegría de las fiestas que reflejan el amor y el significado del nacimiento del niño Jesús. En nombre del Ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce Blakeman, la Oficina de Asuntos Hispanos y de mi familia, le deseo a usted y a los suyos una feliz Navidad. Hola amigos, mi nombre es Melissa Figueroa, subdirectora de la Oficina de Minorías del Condado de Nassau. Las Navidades es una época del año y un momento para disfrutar de la compañía de nuestros amigos y familiares, mientras nos reunimos y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Asegurémonos de tomar un momento para compartir un poco de esa misma alegría que la Navidad nos trae con nuestros semejantes.
Que la alegría y el amor hacia los demás no falte en nuestros corazones. Desde la Oficina de Minorías del Condado de Nassau y el Ejecutivo Bruce Blakeman, les deseamos una feliz Navidad. Una gran noticia si vives en Estados Unidos. Obtener el DUI fue tan fácil. Haz tu cita en DUI.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio de DUI Express. Está con nosotros el buen amigo, el médico del pueblo, el psiquiatra, el científico de la salud mental, que ya lo tenemos registrado en nuestro espacio El Salvador Posible de cerca. Ya forma parte del equipo académico. Necesitamos esa te agradezco esos halagos, pero realmente quizás nuestro papel entre tú y yo es transmitirles ese mensaje de bienestar y de dar mucha ayuda personal desde el punto de vista de salud mental, y eso es muy importante. Exacto. Porque no cualquier medio se ocupa de la salud mental. No, claro. ¿Verdad? Entonces, y es una parte importante. No hay salud completa ni bienestar si no hay salud mental. La salud mental y la salud física va de la mano. Condiciona tantas cosas. Sí. Pues que bien, nos sentimos halagados porque el doctor Carlos Acevedo, pues gentilmente siempre nos da la guía ante las situaciones que se dan, se registran, él hace el tema y nos vamos acoplando con plomada de este tiempo, de lo que nos agobia como humanidad, el asunto tras la pandemia que no lo habíamos vivido en el último siglo. Híjole, sí. Entonces las secuelas que esto tiene en la salud mental es terrible. Las adicciones han aumentado, doctor. Sí, es lo más probable, ¿verdad? Y también hablar pues que tenemos que preocuparnos cada uno de nosotros por tener un mejor bienestar, estar consciente y evaluarnos periódicamente, ¿no? En el caso específico de la salud mental es importante revisar cómo andamos. Muchas veces yo estoy viendo muchos problemas de trastornos de sueño tremendos. Ah, sí, eso se reporta. Sí, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad, depresiones tremendas, ¿verdad? Las adicciones, eso iba a decirte, o sea, no muchos consultan, ¿no? Generalmente cuando consultan por adicciones es bien difícil que diga, mire, yo vengo porque tengo un problema de una adicción. Sin embargo, hay personas... ¿Esa es enfermedad? Sí, está considerada una enfermedad. Está como la OMS que se considera... Y nos aceptamos como aquel que se toma, primero, como decía doctor, 3 cervezas y después pasa a 5, 10, 15. No, yo no soy borracho. No. Mientras no lo vea. Eso estaba diciendo, o sea, porque el proceso cuando alguien se va a convertir en adicto, va caminando y lo primero que dice alguien que ya tiene una adicción es negarlo. La negación es lo primero. Es lo primero, ¿verdad? Yo no soy alcohólico, yo no tengo por qué ir a un programa Alcohólicos Anónimos. A mí me pasa generalmente que son los familiares los que llevan al paciente que tiene un problema de una adicción, no es el que llega buscando. Son raros, ahora un poquito más. Tenemos a gente joven y de mediana edad que es consciente cuando tiene un problema de salud mental y busca la atención especializada. Ha aumentado eso, ¿no? O sea, y a mí me alegra mucho porque ya se quita aquel estigma de que al psiquiatra solo van las personas que están locos, ¿no? Muchas personas creen que el psiquiatra solo es para las personas que están trastornadas mentales. Sí. Y yo hago en broma en serio la siguiente acotación, fíjate, les digo yo, cuando alguien me dice así, no, les digo yo, mire, les voy a dar un ejemplo, y lo digo con toda franqueza. Yo, en mi consulta privada, el 90% de personas que llegan a mi consultorio son personas como tú o como yo, les digo. Más juiciosas que uno. Digo, y les digo, oye, les digo, yo tengo más problemas con las personas que se supone que dicen que son normales que los que son anormales, porque para mí una persona normal es más fácil de detectar y para mí como psiquiatra
tengo mayor facilidad para tratar a una persona con una enfermedad mental que con una que se supone que no tiene, que dice que es normal. Así. Son más complicadas las personas que no tienen un trastorno mental, porque son problemas de pareja, son depresiones tremendas, son problemas de relación, son problemas de autoestima, son problemas de personalidad, diversos, de personalidad, son y problemas, saben ocultar sus males. Exactamente, entonces hay un montón de problemas que no son considerados como locura y son problemas de salud mental, ¿verdad? Y son la mayoría, como decirte las depresiones, eso. Yo estoy todavía, sigo preocupado y lo sigo diciendo que cada vez en este programa, muy preocupado, no solo por las adicciones, sino que por los trastornos de salud mental que estamos teniendo, como las depresiones, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, repito, las depresiones pueden llevar a ideas de suicidio y a intentos de suicidio. Pero hay un caso, doctor, que quiero que nos saque de duda. La persona sufre en un momento dado una depresión, una ansiedad, un estado de angustia, preocupación, miedo. No quiere decir que ella va a matar por eso, ¿no? Ajá, no, pero busca una escapatoria. Sí. La escapatoria es la bebida, la droga. ¿Qué es lo que recomienda la ciencia psiquiátrica? O sea, realmente hacer una autoevaluación, primero, qué es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que ser, y eso se tiene que hacer periódicamente, o sea, hay gente que aconseja hacerlo. Yo aconsejo, mire, revise su vida cada día, qué pasa, ve, por qué se exalta, por qué se enoja, qué siente, qué pasa en su familia, qué pasa con su pareja, qué pasa con su sexualidad, ¿no? Qué pasa con su sistema físico, cuánto tiene, no sé si un chequeo médico, ya, porque todo eso también puede influir en su estado anímico. Cómo anda en su trabajo, cómo lo está realizando, se siente pleno, se siente realizado. Hacerle esa pregunta en este momento, en esta sociedad, es bien complicado, ¿no? Porque ¿a qué le llamamos realización? A tener dinero, a tener todo lo material, todo lo que necesitamos, o a sentirnos plenos porque nos sentimos satisfechos con nuestra vida independientemente de lo material, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces tú me decías algo muy importante, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de aspectos vocacionales, esto tiene que ver con salud mental, pues, y también tiene que ver con adicciones, ¿no? Cuando estamos hablando de las cuestiones vocacionales de los hijos, que los padres quieren que se hagan determinada cuestión, ¿no? Impulsan a los hijos, y los hijos, sin que se den cuenta, agarran el camino que el papá quiere, y al final se dan cuenta que no es eso lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Y tú me decías, no, bueno, al final lo que interesa que es que sean felices, me dijiste. Sí. Yo pienso que todos los seres humanos, a propósito de esta época, claro, tenemos derecho a tener bienestar, tenemos derecho a ser felices, y no a concebir la felicidad como un logro al que tengo que llegar, sino que a vivir cada momento de manera lo mejor posible. Hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, sí, un médico de tu calidad y tu talla disfruta su profesión. A mí me gusta la música, sos un apasionado por la locución, sos un apasionado con la música, sos un apasionado con la poesía, o sea, sí, pero tenés una gran ventaja como yo. Sí. Que amas lo que haces y te gusta y te encanta lo que haces, y todavía te pagan o no pagan por lo que nos gusta hacer. ¿Qué te parece? Eso es lo maravilloso. Eso es una bendición, ¿no? Pero entonces realmente no, nosotros tenemos que lograr un propósito, tenemos que encontrar siempre un propósito en nuestra vida. A mí me asombra cómo yo encuentro personas que no encuentran un propósito. Tienen familia, tienen trabajo, están jóvenes, tienen todo el potencial que ni siquiera se han dado cuenta, tienen inteligencia y se sienten frustrados, no hayan qué hacer, no le encuentran sentido a su vida, y también adultos. Yo pienso que hay que reflexionar y encontrar, siempre hay algo con lo cual nosotros podemos sentirle gusto a la vida y gusto al despertar, y siempre buscar nuestro propio propósito. Si soy zapatero, ok. Y hay música, en la talla, de la suela, del cuero. Correcto, me puedo dar gusto. Yo conozco gente tremendo con su arte. Exacto. Por un oficio, por muy humilde que sea, es un trabajo honesto y que satisface, ¿no? Porque no hay nada como hacer lo que a uno le gusta. Muchas personas trabajan porque tienen que trabajar, no porque les gusta. Sí. Entonces, pero a pesar de todo, siempre hay motivos para nosotros poder hacer
positiva en nuestra vida y disfrutarla cada día, ¿no? O sea, no llenarnos de pesimismo, sino que nunca perder la esperanza. Por ahí oí un mensaje muy interesante, varios de los que pasaron, bonitos mensajes, sí. En los cuales nos piden, nos exhortan a que en esta época seamos reflexivos y que seamos solidarios con los demás, ¿verdad? Sí. Que pensemos en otros, que dejemos nuestro egoísmo, ¿verdad? Y que es una época propicia para pensar en el amor, en la solidaridad, pero que dé pie precisamente a que el próximo año, cada día de nuestra vida, la hagamos con esos propósitos. Es lindo, es hermoso pensar en los demás. Y retomo la voz y la palabra del doctor Acevedo. Y es que uno puede ser feliz haciendo felices a los demás. Por ejemplo, nosotros así timoratamente, o sea, no con la fuerza que quisiésemos, ya tenemos como 3-4 años de hacer el Día de la Caridad. Nos movemos entre el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Concepción, o el 12, Día de la Virgen de Guadalupe. No consiste en que nosotros pues entreguemos todo. La verdad es que con la ayuda de amigos, ahí estaba Carlito Mendoza y otros amigos con los cuales unos hacen sándwich, otros pan dulce, cafecito, y van a las plazas. Hoy lo estamos haciendo simbólico, motivándole a ustedes para que en cualquier plaza de su país, donde usted viva, lleve un poco de lo que usted tiene y haga felices. Mire, eso es hermoso. Y yo creo, doctor, que ese puede ser un comienzo de la felicidad, porque hay gente que se tranca emocionalmente. Pero eso sí, cuando se tranca emocionalmente tiene que consultarte. Tiene que ir, porque ya se vuelve un problema patológico. Sí. Llamarlo así? Quiero decirte una cosa. Primero me apunto, si haces esa, yo aquí públicamente me comprometo a acompañarte, ¿oíste? Porque es un gesto muy lindo, sí. ¿Verdad? Y eso de no pensar solo en nosotros, eso es parte de la salud mental, ¿verdad? O sea, realmente el compartir y ver sonreír a otra persona, eso da mucha fortaleza para tu espíritu, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que desprendernos y dejar ese egoísmo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sufre y que no tiene la suerte que nosotros tenemos de tener una comida 3 veces al día, si acaso, o comer lo que comemos, ¿verdad? O desperdiciar lo que desperdiciamos. Y yo creo que siempre, como dijeron por ahí en un mensaje, hay que pensar y hay que ser solidarios con quien más sufre, ¿verdad? Así excelente. Ahí estamos, ¿verdad? Y cuando alguien tiene o sea, cuando uno hace una evaluación y se siente tan mal, mira, muchas veces no tienen a la mano ir corriendo de un psiquiatra, ya sea por razones económicas, por tiempo, por distancia, pero siempre hay una persona a la que uno tiene que tener para recurrir. Yo se lo recomiendo, ¿no? Bueno, hay personas que van conmigo, que generalmente personas que no tienen mucha sociabilidad y no tienen un ámbito de amigos, por ejemplo, se le aconseja que siempre tenga a alguien con quien descargar sus emociones, tener a alguien de confianza. No puede ser que no. Si no tiene un amigo, pues mire, pues hay pastores, hay religiosos, hay sacerdotes, hay buenos amigos que le pueden escuchar, ¿verdad? Exacto. Y si no puede ir donde un psiquiatra por lo económico o por otra razón, también los sistemas públicos, por lo menos de El Salvador, hay donde recurrir, ¿verdad? Cuando usted se sienta mal, excesivamente triste, que su vida no tiene sentido, y ojo, albergue ideas de muerte, mejor consulte. ¿verdad? Porque la vida vale la pena vivirla. Eso es importante. Claro. Así es que ahí sí nos regala Wilkin los teléfonos del DOC para que no dejen pasar los días, las horas, las semanas y vayan donde el doctor Carlos Acevedo. Está cerca de todas partes sobre la 25 Avenida Norte, sí, en Clínicas Médicas. 7631, ahí están. 4867 y el 2359. Anótelos ahí, se los vamos a dar un tiempo prudente. Con todo gusto, ¿verdad? Pero realmente yo siento como profesional de la salud mental que es muy importante que reflexionemos en estos días, ¿verdad? Sobre nuestra salud mental, hemos pasado días muy duros, ¿verdad? Sí, ha habido una secuencia bien pesada. Sí, hemos pasado unos años muy, muy cargados emocionalmente todos, ¿verdad? Algunos hemos sufrido pérdidas tremendas, ¿verdad? Y tenemos que recuperarnos, tenemos que siempre, como yo digo, para mí hay un concepto que es esencial en el ser humano: nunca perder la esperanza, nunca, de estar mejor. Exacto, qué bueno.
motivo de felicidad. Estamos en la época más linda del año y hay que compartirla con los demás, ¿verdad, Carlos? Claro. Bueno, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros y aceptar siempre nuestra invitación de sacarle carrera. Se ve que es nuestro psiquiatra, es el médico del pueblo, el científico de la salud que siempre requerimos para que ustedes lo escuchen y lleven a la práctica sus consejos porque están relacionados con la vida diaria. Soy un servidor, soy un trabajador de la salud mental al servicio de los seres humanos que sufren y eso me enorgullece mucho, ¿verdad? Claro, es mi trabajo, pero también es esa parte humana la que diferencia el quehacer médico, o sea, porque siempre nunca hacer daño, ¿verdad? Y el servicio a los demás, que ese es el aspecto más importante de la vocación y el quehacer médico. Gracias, doctor, realmente le agradecemos su tiempo. Esto es todo por hoy. Bueno, y antes de irnos, ¿sabías que si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil? Solo debes ingresar a DUI.sb para hacer tu cita y tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Quizás un saludito. Sí, muy bien. Quisiera Gracias. saludar a tanta gente que te ve y que creo que la audiencia va a ir aumentando, ¿verdad? Porque es un canal precisamente dirigido para nuestros hermanos que están en el exterior y eso es lo bonito, Sí, eso es lo que distingue este programa, ¿verdad? Así es, no hay distancia. Y yo quiero enviarles pues también mi saludo, desearles lo mejor, ¿verdad? Es una época de reflexión donde los seres humanos se vuelcan con mucho amor, con mucha solidaridad, ¿verdad? El significado real de la Navidad pues es eso, ¿verdad? Recordar que tenemos que conservar ese amor por los demás, conservar ese amor por la vida, ¿verdad? Y esa solidaridad y el ser útiles y el ayudar a otras personas. Así que les deseo lo mejor en sus familias y que este espíritu de Navidad, de amor, de solidaridad, sea para todo el año venidero y que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Ok, gracias, doctor Carlos Acevedo. Gracias por su atención y en repetición temprano a primera hora 6:45 del miércoles. Que descansen.